Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Gina Cantor, soy estudiante de tercer semestre de técnico de producción de petróleo y gas. Para el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de well testing, que son las pruebas de pozo. ¿Qué son las pruebas de pozo? Las pruebas de pozo son las que determinan qué tipo de crudo o hidrocarburo está produciendo un yacimiento o pozo. En estas pruebas se verifica lo que es la calidad, lo que es el tipo de crudo que se está produciendo, la cantidad de crudo que está produciendo el yacimiento. Esas pruebas se hacen durante un determinado tiempo con equipos e instrumentación que pues son las siguientes. Son separadores, son válvulas de seguridad, que con la válvula de seguridad se controlan el tema de las presiones y el fluido. En el separador se hace la función de que se separa crudo, gas y agua cuando son trifásicos. Cuando son bifásicos se separa lo que es el gas y crudo y agua. También tenemos lo que es bombas de transferencia. Esas bombas son las que bombean el fluido por las líneas de transporte o transferencia que conectan tanto al pozo con los equipos para los tanques de almacenamiento y el separador. También podemos hablar de que tiene una salida de gas como tal, que pues coloquialmente lo podemos llamar lo que son las PEA. También en los tanques de almacenamiento, pues como tal llega el fluido, ahí se toma el almacenamiento, se hacen las mediciones con cintas, con unas cintas determinadas donde se les pone color cup, que es una crema la cual determina agua y crudo cambiando de color. Entonces esas muestras se llevan al laboratorio para determinar ciertos análisis. ¿Como cuáles? Como el BSW, el API, los cloruros y el pH. El BSW es el que me va a decir si el crudo o hidrocarburo que estamos trabajando es base agua o base aceite. El API es como la gravedad que maneja el crudo, ¿sí? Según la gravedad también podemos como clasificar los tipos de crudo, ¿sí? Liviano, extraliviano, pesado y extrapesado. En los cloruros se sabe qué tanta sal posee el fluido, ¿sí? El hidrocarburo. Y en los pH se sabe qué tanto ácido hay en el fluido como tal. Esas pruebas se hacen con determinados tiempos, según pues lo dispongan sus empresas o la entidad que esté haciendo como tal la actividad. Vamos a hablar de pruebas de presión de pozos. En las pruebas de presión de pozos, primero que todo, pues hablamos de lo que son los mapas isobáricos. ¿Qué son los mapas isobáricos? Son como aquellos mapas, como mapas cartográficos, los cuales nos van a decir en dónde está el fluido según las presiones que se manejan, ya sea pues presión hidrostática o presión superficial. ¿Qué es un yacimiento? El yacimiento es el lugar donde se encuentra el crudo como tal, según pues el lugar donde pues esté concentrado. En los yacimientos entonces son como los almacenamientos naturales que hay de hidrocarburos. Estos almacenamientos naturales los podemos llamar como rocas generadoras, que son las que como tal tienen dentro de sí el crudo o el hidrocarburo. También pues este crudo se encuentra en rocas de almacenamiento, que son las porosas, y como tal pues ahí está el yacimiento tanto de crudo como de gas, ¿sí? Entonces ahí como podemos ver en la figura se muestra el gas, el yacimiento de petróleo, el agua, porque pues también encontramos agua, la roca impermeable, roca permeable. En la parte ya de arriba ya podemos verificar que están los pozos o como tal, sea de gas natural, sea de petróleo. La presión del yacimiento.
La presión del yacimiento es la causada por el movimiento de fluido, ¿sí? Esa es la que se puede decir de que se puede medir por el movimiento que hacen los fluidos dentro del yacimiento, ¿sí? Entonces ahí como podemos ver, la tasa, que es lo que se llama, ¿a qué se le denomina tasa? Al fluido y a la presión P como tal. Entonces, esa es la presión del yacimiento, la que se produce dentro del yacimiento como tal, donde se encuentra el crudo pues almacenado y de donde sale, ¿no? De donde es extraído. La presión estática se produce cuando hay una interrupción por un lapso de tiempo del fluido en el momento de transportarse como tal del yacimiento hacia la superficie. Claro que pues después de que pasa este lapso de tiempo, ella misma pues recupera nuevamente y se estabiliza. Esto por lo general siempre pasa o se hacen este tipo de estudios o pruebas en pozos cerrados. Entonces, siempre pasa cuando está interrupciones de fluido, sí, del transporte de fluido en sí, por ciertos lapsos de tiempo. La presión de pozo de fondo fluyente. Bueno, en esta presión de pozo fluyente es la que produce el yacimiento hasta pues la superficie. Esa es la que genera él de forma natural. Con esta pues se sabe o se quiere calcular o se quiere hallar como tal, se quiere saber el gradiente dinámico de presión de pozo, que pues se determina o se simboliza con las letras PWF. Abatimiento de presión. ¿Cómo es el abatimiento de presión? El abatimiento de presión es cuando se cierra el pozo, ¿sí? Como tal se cierra, entonces la presión cae. Ese es el abatimiento de la presión. Esas son las pruebas que hacemos. Que se cierra el pozo y la presión como tal cae hasta que el caudal toma como una estabilidad. Las pruebas multitasas. Bueno, en las pruebas multitasas es las que nos indican según los movimientos de la taza, ¿sí? Las presiones, ¿sí? Y también, pues, como tal, se determina lo que son la producción. Varía mucho el tema de las presiones, entonces, como se le denomina tasa, es como la producción que hay del yacimiento, ¿sí? Con esta prueba uno puede, pues, determinar más o menos qué tanta producción tiene el pozo según los movimientos y, pues, la variedad de las presiones. Bueno, las pruebas de interferencia como tal consisten en mantener en observación determinado pozo porque de pronto varía la producción de tasa o de fluido, ¿sí? También se determina pues para saber si hay de pronto comunicación con un pozo o por donde hay como el escape, ¿sí me entiende? Como la filtración de pronto de un pozo al otro. Entonces, estas pruebas se hacen para eso, para saber dónde hay como la fuga, algo así. Entonces, estas son esas pruebas de interferencia. Bueno, en las pruebas de disipación de presión en pozos inyectores, estas se realizan con el pozo inyector cerrado, ¿sí? Esas se les hace un seguimiento a fondo en un determinado tiempo, ¿sí? Se supone que una tasa de inyección debe ser pues constante, la producción debe ser constante antes de cerrar el pozo. Entonces, pues estas pruebas como lo estoy diciendo en el momento, pues queda cerrado el pozo y la presión baja y es constante el fluido o crudo dentro del yacimiento. La prueba de inyectividad. Las pruebas de inyectividad por lo general siempre se hacen en pozos inyectores. Esa es para más que todo vigilar y mantener un proceso de que no hayan
fugas por las porosidades del pozo, ¿sí? Entonces, es como mantener como la vigilancia de las tasas de flujo en los movimientos de tanto de pozos inyectores como pozos productores, ¿sí? Mantener como ese monitoreo.